Esto es Orgullosamente Argentino. Orgullosamente argentino de tener tantos amigos, conocidos, y siempre que hay un argentino es porque hay talento, porque hay cultura, hay vocación. Hoy, en Orgullosamente Argentino, en este capítulo, tengo el placer de presentarles a un ganador, a un ganador total, para mí, un gran periodista, y vamos a hablar de los vinos argentinos. Y él vendría a ser el mayor pasionario de los vinos, porque es el conductor de un éxito que mereció el Martín Fierro. Pasión por el vino. Con nosotros, Oscar Pinco. Vamos todavía. Qué linda presentación. Y bueno, estar acá con vos, Roberto, me encanta. Me encanta porque vos sabés que yo tenía en mi extensa actividad periodística una asignatura pendiente, que era hacer televisión. Y Mirá, bueno, vos sos el señor televisión. no, por favor, no. Qué bueno, qué lindo. Hemos sido compañeros de tenis muchos años. Muchos años, hemos ¿Eh? jugado unos programas fantásticos. En la mejor época. Los periodistas de tenis, o yo era un especialista en tenis, siempre digo, el periodista primero es periodista y después es especialista. Exactamente. Y bueno, yo estaba muy en el mundo del tenis y organizamos Pro-Am, que eran Pro de profesional y AM de amateur. Nosotros éramos los AM. Pero los pro venían muy de vez en cuando, pero ya se había institucionalizado los torneos esos que inauguraban un club de tenis, esto, lo otro, y nos llamaban para organizar eso. Y nos divertíamos muchísimo. O también nos peleábamos porque había uno de nuestros amigos, Chicha Almosni, le habíamos puesto for play. Sí. Porque él quería jugar con los mejores y bueno, fueron muy divertidos y había buenos premios. Entonces dentro de esos buenos premios, a veces, y había un ranking que se ponía, entonces nos sacábamos los Sin ojos. duda, nos sacábamos los ojos. Era muy divertido. Y fui muy compañero divertido. de Chicha Almosnik, Upa. pero no era porque yo era bueno, pues Chicha Almosnik, un gran jugador de tenis, Sí. primera categoría, River Plate hay que decir, pero Chiche, no es que me eligió a mí como compañero de tenis, es que era el único que quedaba, porque no lo, ¡ay, Dios mío, no los aguanta! Pero viajamos por todos lados, gracias siempre a Chicha Almosnik. Fue muy divertido. Y los Pro-Am nos tocaba jugar con jugadores profesionales. Y además nosotros le decíamos al jugador profesional, de pronto, digamos, pone la pelotita blanda, aquello, y nosotros le decíamos, no, acá no jugamos en serio, tenemos un ranking, y le hablabas así al oído, no, loco, vos tenés que, y viste, y se volvían locos, no me aflojé la pelota al otro, Claro. ¿viste? Matalo, por supuesto. juega a los flejes. Claro, exactamente. Era muy divertido porque lo pasábamos muy bien y además había una confraternidad que se formaba con los profesionales. Sí. Todos chicos de gran sacrificio, porque el tenis, pocos lo saben, pero la carrera profesional de un tenista es de mucho físico, de mucha psiquis Totalmente. y Hablo de talento. Yo hablaba entonces del momento psicológico del partido, ¿no? Pero porque Bueno. hay un momento de quiebre. Y bueno, yo entré en el periodismo, estudié en el Círculo de Periodistas Deportivos, estaba en el tenis, pero el tenis... Rodríguez Peña y Tucumán. Rodríguez Peña 628, sí señor. Y sabés que en ese momento, después di clases de periodismo de tenis ahí. Pero 3 muy años. bien, Fue Pinco, muy porque divertido. hiciste mucho Fue muy y divertido. nos tocó, yo fui jefe de deportes de Radio Continental Exactamente. y tenía a los grandes, Sí. no sé, a los grandes periodistas. Los más grandes eran Quique Wolf, Sí. Juan Safrán, Claro. otro Otro colega gran amigo tuyo. que volvió de España, estuvo viviendo en Marbella. Sí. En mi viaje anterior a Buenos Aires, porque yo ahora vivo en Mendoza, lo fui a visitar a Juan, porque Juan es un gran tipo. Pero claro, yo siempre tuve
yo digo que tuvo un era como un Pac-Man, y soy un Pac-Man, quiero seguir aprendiendo más, qué sé yo. Y claro, el tenis realmente era una época donde surge Vilas y los periodistas, los jefes de medios, se acercaban al tenis. Y de pronto yo era un chico joven que era periodista y sabía de tenis realmente. ¿Estabas en Telam? No, en Telam, Todavía. después fui a Telam. Estaba en el diario La Prensa con el mi jefe era mi papá periodístico, el Tata Mario Pose Romero. Bueno. Me di el gusto, después que falleció el Tata, fui jefe de prensa de una Copa Davis que justamente se jugó donde yo vivo actualmente, que es en Mendoza, Argentina-México, y a la sala de prensa le puse Sala de Periodistas Mario Pose Romero. Qué bueno, te felicito, Y te felicito. lo que pasa que realmente, a ver, digo siempre que o sea, todo el mundo tiene un toque de un gran porcentaje de narcisismo y de ego, los periodistas un poco más porque estamos expuestos, pero de ahí a la soberbia es un paso muy finito. Y yo trataba de, digamos, de no pasar esa línea, y realmente era muy reconocido en el mundo del tenis a nivel periodístico. Sí, sin duda, vos. Y llegué a laburar para 6 medios a la vez. Pero seguro, ¿viste? Y, Primero por la pluma, por las palabras. Vos sí. Iba a hablar de esto, pero mejor no, porque nos vamos a ir. Yo quiero hablar del vino, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero los buenos periodistas, mi abuelo fue director del diario La Prensa, Jacinto García Páez, y los hijos, que tenía varios, eran todos periodistas. Claro. Si no eran periodistas, eran gráficos. O sea que yo nací imagínate lo que yo siento. Pero lo que a mí me enseñaron de chico, lo sigo practicando. Tengo una hija que es licenciada, Florencia Monfort, que es licenciada en letras. Es el don de la palabra. Claro. El don de la palabra es fundamental. Y vos sos un periodista que ha manejado el don de la palabra siempre. Claro. Porque no todos, perdóname, pero no todos los periodistas deportivos tienen la cantidad de palabras fantástica que tiene nuestro idioma. Nuestro idioma es riquísimo en cantidad de palabras. Pero espérate, Sí. Yo tengo un director, Roberto Topsacalian, que Sí. está a cargo de todo esto, es inmenso, ¿no? Gigante. Y Armenio. total, y Topsacalian, Lo tengo, hay un lugar de vinos Caradagian, que se llama Chaglacian en San Rafael, que hicieron, ¿sí? Además de su bodega, Sí. tiene un hotel entre los viñedos y un hotel, unas 6 habitaciones dentro mismo de la bodega. Y la bodega, con un arquitecto, recrearon un templo armenio. Mirá, Un lugar interesantísimo para ir. Qué bueno, yo estuve ahí, por Pinco. supuesto. Si lo buscás en Pasión por el Vino, Sí. en mi programa, Sí, sí. que lo podés ver en YouTube, buscás Pasión por el Vino TV en YouTube y Sí. ponés Chaglacian. mirá, Así vamos que, a hacerlo, vamos obvio. a hacerlo. Fundamentalmente porque yo quería que contaras. Oscar Pinco, mi querido amigo, además futuro timonel, por no Me decir. tienen que llevar a navegar por el Río de la Plata, ¿viste? Hay algunos tipos que tienen el barco amarrado ahí, está sucio. Es otro deporte, ¿viste? es otro deporte. Me llevaron a comer al Yacht Club Olivos, pero el barco lo tiene amarrado. Yo quiero salir a navegar. No, y ya sé, vamos a hacer Bueno. varios derroteros Está importantes, porque la navegación es maravillosa, maravillosa, ya lo sabés, Sí, me que es encantó. maravillosa. Pero él está navegando en un marco increíble, en el lago En el Carrizal. en el Carrizal, que tiene de vista la cordillera de los Andes, además de la ciudad. Supongo Sí. yo eso. No, la pues. ciudad no. La ciudad está No la lejos. ves, está No, lejos. no, está rodeado de cerros, qué sé yo, pero eso es maravilloso. Mirás para un lado y decís, No, es maravilloso. esto es. Y además tenés potrerillos. Y yo tengo en Potrerillos, me hice una cabaña
porque me hice una cabaña pensando el día que dejara Telam. Yo fui 35 años periodista de Telam y corresponsal los últimos años allá en Mendoza, y dije, bueno, cuando deje Telam me voy a dedicar a escribir. Tengo un libro Muy ahí bien. que está, espero que salga a la luz en breve, que se llama Atleta de Utopías, que lo va a publicar la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Pero, claro, me hice eso con una ventana hacia el lago de Potrerillos, pensando el día que deje Telam, que lo dejé hace 2 años, y de pronto al día siguiente Milei anunció el cierre de Telam. Pero resulta que la televisión me pasó por arriba, el programa de televisión me pasó por arriba, porque hoy estamos, en Canal 7 de Mendoza, 2,5 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube, Pasión por el Vino TV, y desde enero estamos saliendo en nuestra edición internacional en Al Ritmo de Miami, que la toman las plataformas de Google TV, Android. ¿Nos vamos a Miami con Pasión con el Vino? Pasión por el Vino ya está en Miami. Ya está en Miami. Ya está en Perdón, Miami. yo iba a hablar de Pasión por el Vino porque es la creación de Oscar Pinco. Ganó un Martín Fierro federal por Pasión por el Vino, y la idea que él tuvo al ser periodista e ir como corresponsal allá a Mendoza y hablar de todo, estoy en la provincia de los vinos, Sí, el 70% de los vinos se produce en Mendoza. en el Valle de Uco, digo yo, es el único que... El Valle de Uco es uno de los valles donde se producen, digamos, los vinos más top. Claro. Pero también tiene otro oasis vitivinícola, como que hay un lugar que se llama la primera zona, que es Luján de Cuyo y Maipú. Hay otra zona que es la del este, Sí. que produce más vinos en volumen, pero es muy interesante. Y hoy la Argentina vitivinícola tiene otras provincias que producen menos cantidad pero muchísima calidad. Entonces el vino tiene, si bien en un momento se habló mucho de los varietales, hoy también se habla de los terroirs, de los terruños, porque cada lugar tiene algo diferente y es fantástico. Cafayate. Bueno, Cafayate antes era un lugar que se hablaba de Cafayate en Salta por los vinos blancos, sobre todo por el torrontés. Por el torrontés. Pero resulta que tiene... Muy dulce. Sí, muy aromático, pero resulta que Cafayate tiene vinos de altura, tiene un Malbec de San Pedro de Yacochulla, por ejemplo. 4.000 metros de altura. 1700, a partir de 1.700 metros de altura. Y de 1.700 metros de altura hay lugares de 1.000 metros más. La altura, lo que da la altura es como te puedo decir, que la montaña con el calor de la mañana se expande, así como se expande una roca y después se contrae. La fruta hace lo mismo, hace esto. O sea que depende de la temperatura, ¿no? Depende de la temperatura, porque a la noche Climática. se enfría mucho por la altura, y de día los rayos solares le pegan un calor importante. Entonces todo eso hace que esa uva tenga una vida muy especial. Incluso en lugares, como vos dijiste, también tienen que ver con la altura, como Valle de Uco, la piel es más gruesa. Claro. Porque trata de proteger a la fruta, el interior. El interior. Y esa piel es lo que le da un color que es increíble. Además, porque yo también soy periodista y he hecho muchas notas, perdóname, Sí, ojo, obvio. cuidado. Amo el tema de la producción del vino en la Argentina. He vivido mucho en España y cada vez que hablábamos del vino Argentina con los periodistas españoles, ellos tienen una variedad, un conocimiento, son siglos que nos contemplan, Sí. ¿no? Sobre todo en el Valle del Penedés, con los vinos de aguja, No, y vinos además, muy especiales. Y además los vinos, hay un lugar que se llama San Sadurní de Anoia. Las 2 veces que fui a Barcelona fui a San Sadurní de Anoia. Uno fui a Freixenet y Claro. el otro fui a Codorniu, ¿no? Bueno, mi champagne. Cava, le dicen allá. Cava. Sí. Yo digo mi champagne, y en realidad, como yo viví mucho en Barcelona, yo tomaba Codorniu. Claro, claro. Y
por eso digo mi champagne. Pero hablemos de pasión por el vino, porque es muy difícil sacar un programa de vino producido para una población que conoce mucho del vino. Yo nunca vi tantas bodegas familiares, pymes, que tienen su bodega chica y después se juntan y venden las cosechas para los grandes productores de vino, ¿no? Bueno, no. Conocí a los López. Sí, hay algunos. Mira, justamente recién estaba mandando para el programa del próximo sábado, que va una nota del nuevo restaurante López. Yo, para llegar al mundo del vino, llegué a Mendoza sin conocer absolutamente nada del vino. Mi viejo era un tipo, yo vivía en Versalles, y mi viejo era un tipo que decía, ay, voy para casa, voy a hacer un asadito. Y entonces le decía a algunos amigos, se iban a casa y mi viejo, qué sé yo, capaz que tomaba vino en Damajuana. Claro. Había una cultura del vino en casa, pero hasta ahí. El tema es que yo llego a Mendoza, yo después del tenis me dedico, yo quería mantener mal la tapa de los diarios. Claro. Y yo digo, ahí laburé en el Senado de la Nación, en diputados, hice periodismo político, pero yo hice periodismo de investigación. Y yo quería tener la tapa de los diarios y decía, voy a tener un leading case, un caso testigo. Y lo tuve. Está y bien. Eso obviamente te llena de un montón de acceso, claro, a un montón de cosas. Y bueno, lo mío, el caso que me llevó ahí, que me dio los 5 segundos de fama, fue el caso Coppola. ¿Se acuerdan del jarrón? Todo eso. Bueno, y después de meterme en algunos temas que los chicos malos me trataron de sobornar, los mandé, ustedes saben a dónde, se imaginan si no lo saben. Después, claro, me metí directamente contra las mafias, me ofrecieron un cuetazo en la cabeza. En lugar de salir, de escapar de ahí, de los laberintos se sale por arriba, yo, como en el tenis se juega de sobrepique y la pelota gana más profundidad, claro, yo jugué de sobrepique y jugué, y lo que hice en ese momento, me invitás con un cuetazo en la cabeza, me fui al incocaído en los órganos, qué sé yo, y me sentí fantástico. Pero bueno, después de eso me voy a Mendoza por una cuestión, una historia de amor me llevó a Mendoza, y en Telam no me querían dar el traslado. Me tuvieron 6 años, así que yo, dicen que el burrito llega a sus objetivos por insistidor. Yo hice 6 años viajando todos los fines de semana a Mendoza y laburando de lunes a viernes acá. Y cuando llego a Mendoza dije, ay, ¿acá qué hay? O subo a la Concagua, y de pronto se me complicaba subir a la Concagua, o me dedico al vino. Y no, es más, mi segundo libro, libro de novelas, va a tener que ver con el Aconcagua, justamente, con el cementerio de Aconcagua. Bueno, pero eso es harina de otro costal. Me fui metiendo en el vino. Entonces yo decía, mi ex mujer me decía, uy, vos acá en Mendoza tenés un cóctel bastante explosivo. Y yo dije, ¿y ahora qué hice? Y me dice, porteño y periodista. Wow, ¿viste? Entonces yo le decía a la gente del vino que yo en materia de vinos era el típico porteño huevón que venía para aprender. Entonces decían, uy, un porteño humilde. Yo decía, ojo, sé mucho de comunicación. Y claro, y con la comunicación, y para algunos muchachos les cuesta aceptarme porque hay algunos, viste que hay corrupción en todos lados, ¿no? Y además es muy fácil, Sí, no te corto, es un pensamiento que lo digo, es muy fácil ver televisión, pero hacerla es muy difícil. Claro. Tengo un amigo, Roberto Topsacalián, que sabe de eso, sabe mucho, pero insiste, y sigue siendo un hacedor de televisión impresionante, con todo lo que ha hecho él, ¿no? Un genuino de la televisión. Está acá atrás. Es nuestro director ahora. Que a lo de Juan Chaglacián, entonces. Claro. Ahí he probado algunos vinos típicos de Armenia. Y también hay otro armenio bastante famoso, vinculado a los medios, que tiene la bodega del fin del mundo en San Patricio del Chañar. Claro. Ernequian. Ernequian. Y resulta que mirá qué nene. Si buscas en Pasión por el Vino,
hice una nota en Vinitaly y también buscá en el buscador después vinos armenios y Sí, hay una nota a una bodega armenia y resulta que en Armenia está uno de los vinos que se conocen más antiguos de la humanidad, ¿cuál? que lo encontraron ahí. Un vino que sabían que estaban haciendo vino, ¿viste? Como dicen, bueno, Mirá que que conozco, mirá que el conozco. Syrah, dicen que el Syrah se tomó en la última cena, porque era el vino de esa zona, pero hay justamente en esa zona de Armenia donde se encontraron vestigios de la tinaja más antigua de vinos. Ah, mirá, no, pues conozco la isla de Madeiras, que se hace Lancer de Madeira, el vino verde Sí. de Madeira, Viño verde, piño verde. claro. Pero la fui a conocer, hice notas, las Sí, hice para Radio Televisión Española. sí, Pero conocí otra bodega, que tal vez ustedes la conozcan, digo por vos porque lo tengo a Topsacalian acá sí. atrás, ¿viste? Si, bueno, no saben lo que... Bueno, y el vino, el vino de los Reyes, el vino Tokay, vino húngaro, Tocay húngaro, claro, es es interesante el ese vino vino. más caro del mundo. No, Bueno, no, perdóname, bueno, no tengo que aclarar. perdóname, Está con alguien perdóname. que sabe de vino. Se acaba de vender un vino. No, los vinos más caros del mundo son de la zona de Bordeaux, generalmente. Hay algún Borgoña también, pero se acaba de vender un vino en una botella de vino en $800.000. Pero esos son los vinos más caros del mundo. Eso para nosotros no es nada, perdóname, Pinco. Bueno, pero no, no sabés lo que es el Tokay. No, no, el Tocay es. Sabes que había una bodega de eran eh, tres socios y uno de ellos era húngaro, incluso tenía de ascendencia húngara y tenía una bodega en Hungría y incluso un día nos llevó a comer eh, la comida, ¿cómo se llama? Típica de esa zona. Ahí en esto estamos hablando en Luján de Cuyo. Y claro, y sacó algunos vinos húngaros que producían en esa bodega, en su Claro, bodega. claro. ¿Viste? La bodega no está funcionando más. Funciona la bodega, pero con otros dueños y con otro nombre. Eh, pero era muy interesante eso. Y poder tomar algo y comer la comida típica de ese lugar era fantástico. Sin duda, sin duda. Te voy a aprovechar porque son cosas que me interesa mucho saber. Por ejemplo, el alcornoque, Sí, es los interesante el tema corchos. ese. ¿Es verdad que se están acabando, pero de verdad? ¿De No, verdad? te cuento lo que sucede primero. Cuando se planta un alcornoque, la primera corteza, el alcornoque van sacando las cortezas. Sí. Entonces, sacan la primera corteza, la sacan a los 25 años, pero para que sirva para y se vuelve a crecer y se vuelve a cosechar cada 9 años. Entonces, la primera cosecha Ah, para que sirva para corcho es a partir de los 42 años. Entonces, por favor. vos vas a una floresta, así se llaman, el país de mayor producción de corchos, de alcornoque en el mundo. El primero es Portugal, después le sigue España, pero primero es Portugal, y ahí están las grandes corcheras. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, vienen en la cosecha 2026, la cortan y ese árbol queda, parece como pelado, y le pintan un 6. Entonces vos vas Correcto. viendo otro y cada 9 años eso se vuelve a cosechar. Lo que pasa que hay mucha investigación y desarrollo en el mundo del corcho y ahora se hacen microaglomerados porque el corcho, cuando te dicen un vino, ay, tiene gusto a corcho. No, en realidad tiene una bacteria que se llama TCA y eso le da, capaz que compras un vino carísimo, Sí. lo vas a descorchar y decís, uy, que no es que se le cayó un pedacito de corcho o algo así, tiene esa bacteria. Y lo que te da, ¿viste cuando vos vas al club, ahí vas a nadar?
y te olvidaste de sacar la malla de adentro de la bolsita Sí, y la claro. sacás al día siguiente, que Ahora, tiene un olor a podrido terrible. Bueno, a eso, humedad, sí. a humedad, pero es un olor a podrido, eso es el típico, o sea, llevado a la máxima expresión, es el típico gusto a corcho. Mirá. Y a veces, bueno, ahora hay unos métodos que le sacan el 99.9% de probabilidades que el vino tenga eso. Y claro, hay mucho, es increíble, es un mundo aparte. Yo la vez pasada participé de una degustación, una degustación de corcho, de vino con distintos, Sí. con distintos cerramientos de corcho. Entonces, hay cosas, es un mundo maravilloso. Pero primero, el mundo del vino es algo empírico. No es que tenés que saber para tomar un vino, tenés que ser un sabiondo. Un No, enólogo, claro. si no comes tal comida con ese vino, con tal comida, y parece que sos un tonto. No, el vino en Mendoza se hacen unos vinos fantásticos y te lo comes con un asado con tus amigos. Seguro. Y hay que aprender de los tipos que más saben del tema gourmet en el mundo, que son los franceses. Toman unos vinos increíbles y de pronto los tipos se van, se compran una baguette. Ellos tienen 500 tipos distintos de queso. Se compran un queso determinado con la Total. baguette. Se descorchan un vinazo con la baguette y un cacho de queso y vamos andando. No jodamos con hacer la cosa tan, viste, tan con el almidoncito puesto y que te no. Tomate el vino en zapatillas, pero toma vino y toma vino con moderación. Y eso es lo que pasa en Mendoza cuando uno va como turista. Claro. Vas a ver las bodegas chicas, bodegas grandes, y te convidan el vinito de esa cosecha o de Y- cosechas anteriores. Y son todos ricos. No, y No sí. sé si es porque uno se va mareando, ¿no? A medida que pasa el día. Hay que, o sea, ¿qué hacemos los periodistas cuando se habla de la cultura alcohólica, los que estamos en el día a día del vino? Cuando te dicen cultura alcohólica, no, la cultura alcohólica es tomar lo justo y necesario. Claro. O sea, acá te ponen el 0.5 de grado, si te soplas la pipeta y tenés más del 0.5. No, con 0.5 vos te descorchás un vino con dos parejas, ¿viste? Van dos o cuatro personas, se toman un vino, que es una copa y un poquito más, y está todo bien. Y si la tomás con una sodita al lado, no adentro, la sodita al lado, o un agua, y de pronto es una charla larga, una Va sobremesa, regulando. va regulando. Está Entonces bien. te da el 0,5, está perfecto. Las provincias donde te ponen el cero alcohol, o sea, tolerancia cero, lo hacen porque los políticos juegan para la tribuna, o sea, porque son unos pelmazos que quieren jugar y hacerse los vivos, pero de pronto lo que tenía que haber es más control, porque un día, pobrecito, se falleció. Al gallego de la Sota le dije, no jodás, vos jugás en una provincia donde impusieron el Fernet con coca, se le ponen hasta el moño, entonces están todos en pedo para manejar, entonces eso es peligroso. Claro. Pero con una copa de vino, el vino hace bien, además el vino digamos, tomado en la justa medida, por eso hay algo que se llama wine in moderation. ¿No? Entonces es importante tomarse una copita de vino. Y a mí lo que más me gusta de mi programa, porque el programa va en televisión abierta, y cuando lo ve Doña Rosa y de pronto dice, ay, va a las 20:30, a las 21 antes de la cena, que yo dice, ay, me dieron ganas de abrir un vinito. Claro. Y eso es fantástico. Y sí, por y eso supuesto. y esa es la idea. Y no tiene que ser un vino caro. Los vinos en general es muy difícil que haya un mal vino. Yo digo, salvo los vinos estos que están con toda esta onda de hacer vinos naturales, Sí. sin el vino tiene que tener su chimichurri, entonces vinos de hippie le digo yo, pero salvo eso, Sí. o sea, lo que sí, a mí particularmente, yo me bajé más de 30 kilos en una cirugía bariátrica. Lo que me hace mal es tomar un espumante malo. Claro. Porque un espumante malo le ponen, digamos, para crear la espuma y todo eso, le ponen ciertas, digamos, cosas que, bueno, no. Pero generalmente el vino, incluso te compras un vino en cajita y zafa.
seguro. O sea, rebobinando un poquito, Alcornoque Alcornoque. tenemos para rato. O sea, Tenemos, sí, no sí. se va a agotar el corcho. No. Fantástico. Pero te hago esta pregunta porque son fantasías de pronto que se forman, que se dicen que se está acabando el Alcornoque, entonces no hay más corchos y empieza el corcho plástico y eso le cambia el gusto al vino y le cambia el alma al vino y tiene que ver mucho con, también yo me doy cuenta, con la publicidad que le dan a los vinos. Y bueno, la sanidad. Digamos, no hablan de, digamos, uno habla del corcho y en realidad es tapón cuando hablan de Sí. de esos sintéticos. En un momento empezaron a poner de moda, pero de pronto se dieron cuenta que, bueno, es para los vinos más baratos. También hay una onda, y esto está bueno porque lo cierran bien herméticos, que es el screw cap, que es la tapa rosca, y la tapa rosca se utiliza mucho en los vinos, sobre todo en ciertos países, en países que son compradores de vinos, sobre todo empezó con la tendencia en Inglaterra, eso que son para los vinos blancos jóvenes, Claro. ¿no? El vino blanco, vinos rosados, e incluso algún vino tinto joven, pero no es como la tapita de hace 40, 50 años que uno le tenía que pasar el cuchillo. No, es muy fácil de abrir, son muy herméticos y también hay tapones de cristal. Y sobre todo hay algunas botellas con tapones de cristal que son muy herméticos para vinos rosados. Yo me lo había llevado eso para tener agua en la heladera. Claro. Y cada vez que tenías que abrirlo era tan hermético que era difícil. Te costaba mucho. Pero es muy lindo también eso, porque claro, obviamente eso es muy caro. Decime, y en el mundo, Sí. los vinos argentinos, ¿cómo están posicionados? ¿Como los primeros, los segundos, los terceros? No cuartos? hablamos de primero, segundo, tercero. Saquémonos el chauvinismo idiota de decir, somos los mejores del mundo. No, nosotros estamos muy bien posicionados. El Malbec es una cepa insignia. Yo pasé Año Nuevo del año pasado, me fui a Houston. Entonces había un amigo que estaba en una bodega importante y yo estaba en un lugar, en lo de un amigo del tenis, mira, el que había traído a mi amigo Jimmy Kaplun. Entonces, que es abogado, bueno, vive hace mucho allá. Entonces yo digo, estoy en Sugarland y este amigo que estaba en una bodega me decía, tenés que ir a Total Wine. Bueno, está bien, fui a otra. No, tenés que ir a Total Wine. Total Wine es un supermercado, sí, pero como un hipermercado, sí, exclusivamente de vino. No, también tiene otras bebidas, tiene cervezas, pero en menos cantidad. 1.300 etiquetas de vino. Un supermercado, como que vayas a, qué sé yo, a Walmart, una cosa así. Sí, todo vino. Pero exclusivamente de vino. De vino y bueno, y algunas otras bebidas. Entonces yo digo, bueno, fui a, no sé, a otra. No, tenés que ir a esa. Entonces vos vas y te encontrás, por supuesto lo podés ver en Pasión por el Vino. Claro. Entras a Pasión por el Vino, ponés Pasión por el Vino arriba en YouTube y pones Total Wine y vas a ver mi nota. Entonces, donde de pronto te encontrás con vino de menos de 4 o 5 dólares y de pronto yo marqué un coñac de 4.300 dólares, ¿no? Sí. Pero de pronto están las góndolas separadas por países. Los países del primer mundo del vino, del viejo mundo del vino, como son Italia, España y Francia, están a su vez divididos por regiones. Pero cuando llegás a la góndola de Argentina, no dice Argentina, dice Malbec. ¿Viste? Entonces vos decís, mira, y encontrás algunas cosas maravillosas. Qué la buen que dato ese, es Pinco, muy buena. Y imagínate, yo me había ido con un busito que me había comprado en Walmart que decía Sugarland. Claro. Entonces voy así y vino un negro que era el gerente. Yo estaba buscando a alguien que pueda hablar conmigo, que me cuente un poco. Vino el gerente y me dice, yo venía con una camarita, viste, en una Osmo, que es un estabilizador. Estaba con el teléfono y me dice, no, que no podía grabar esto, el otro. Bueno, está bien. Lo guardo eso y me voy con el teléfono y grabo lo mismo, ¿viste? Entonces, y me voy, obvio, que a mí me van a, ¿qué me vas a prohibir? ¿Qué estoy inventando? Claro. Y de pronto fui a otro Total Wine
y hablo con el gerente directamente, que hablaba, imagínate con mi inglés paupérrimo, hablo con un piel roja. Perdón, no. Hablamos los argentinos, Sí. la categoría nuestra, chamullamos el inglés. Bueno, Pero es real, porque a mí me hacían hablar sí. a propósito. Yo como me di cuenta, digo, me están haciendo hablar porque se divertían con mi pronunciation. No. Como, bad information, bad information. ¿Viste? It's very difficult, como dijo Difficult. Carlitos Tebas. Grande, un grande. Bueno, Carlitos y sabes Tevez. que, voy ahí y el gerente de la otra sucursal me dice que no pueden hablar, pero me da toda la posibilidad de grabar. Así que, y eso fue una experiencia increíble porque nos ubica realmente donde estamos en el mundo del vino. El mundo del vino es muy competitivo, Muy. cada vez hay lugares donde se hacen mejores vinos. Argentina tiene algo maravilloso que es el Malbec. El Malbec tiene ese toque dulzón tan característico, pero se producen grandes varietales de otros países del Nuevo Mundo, por ejemplo, y se puede hacer un assemblage, que es obviamente cuando se mezclan distintas cepas, y de pronto en la Argentina de pronto se puede mezclar algo de una cepa típica de Italia con una cepa típica de España. Bueno, eso es maravilloso. Te iba a preguntar, ¿varietal es eso? Varietal el Malbec es un varietal, es un vino tiene una característica, digamos, la uva, el cepaje es el Malbec, como es el Cabernet Sauvignon, como es el Cabernet Franc. De una sola uva. Digamos, No tiene mezcla. para que un vino sea considerado varietal, tiene que tener por lo menos, no menos del 85% de una uva. Algunos le ponen alguna cosita más para darle un toque de complejidad, qué sé yo. De fruta. Bueno, por ejemplo, hay algunos vinos que tienen ciruelas, que tienen digamos sus temas que te hacen recordar a frutos rojos como la ciruela. Hay otros que te hacen recordar más a especies. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon te hace acordar, tiene como la piracina muy marcada, que de pronto con qué la ubicás, qué sé yo, con un morrón. Pero todo ese tipo de cosas a la gente a veces la confunde. Que dicen, ay, le metieron al vino tal cosa. sí, No, es claro. lo que viene adentro, pero no necesariamente tenés que saber de eso. El vino lo tomás, ¿te gusta o no te gusta? Por supuesto. Generalmente te gusta. Y cuando vos decís, ay, empezar, la cultura del vino es interesante porque a medida que te vas incorporando y vas conociendo más y querés tomar vinos mejores. Entonces, Sin duda. vinos que dicen, ay, el vino con madera, porque tiene una barrica. A ver, una barrica de roble francés cuesta aproximadamente, para 225 litros, cuesta aproximadamente 1.000 euros, ¿no? Claro. Y esa barrica te sirve, digamos, para los vinos de gran categoría, de primer uso, de segundo uso, quiere decir, pones ahí esos vinos, y no más de 5 usos. Entonces por eso vos decís, a ver, de 225 litros me cuesta 1.000 euros. Obviamente vos lo estás pagando en la botella, y cuando ese vino lo tenés que estacionar y que tenés que añejar, y un vino reserva por lo menos tiene 3 años de añejamiento, 4 años, 5, ese costo financiero que está durmiendo el vino adentro de la bodega, después en la botella hasta que se vende, y lo tiene que terminar pagando el consumidor. Claro. Y es una cosa lógica. Entonces hay vinos más baratos, que son los vinos frescos y los vinos que se toman en el año. Y también otra de las cosas que da gran estructura al vino y gran potencia es la cantidad de kilos por hectárea que se obtienen de un vino. Entonces, esos vinos que están destinados a ser vinos premium tienen el primer brote y después la planta da otros brotes. Y viene el ingeniero agrónomo y tiene que cortar esos brotes, porque el vino, toda la fuerza del vino, cuando está concentrado en menos cantidad de kilos, está todo puesto
en ese racimo, en esa uva. Qué bárbaro. Es una Qué maravilla. bueno. El mundo del vino es maravilloso. No, maravilloso, maravilloso y espléndido y hasta misterioso, porque te digo que hay vinos que no conocemos el secreto de No, cómo y se hay hacen. magia, hay una magia, Magia, especial, claro. y hay un duende especial, y hay una mística especial, y hay otra cosa que es más sencilla y que no tenés que ser un gran conocedor, sí, jugar con la copita, que haces así, pero eso tiene un porqué, porque vos cuando girás la copa, lo que haces es que el vino le empezás a sacar los aromas, y de pronto cuando lo vas a oler, tiene algo y le encontrás ese bouquet, pero, insisto, no tenés que ser un conocedor. Capaz que te empieza a gustar y decís, ay, me gusta, pero al principio, ay, yo no sé de vino. Bueno, tomalo, y tomá, descorchá, Claro, claro. y de pronto Tomalo. cuando accedas a tomar un vino que es un poquito más caro, y te va a gustar eso, porque a medida que empezás a conocer otras cosas distintas, es algo que querés acceder a eso. Y también el tema del mundo del vino es aspiracional. Sin duda, sin duda. ¿Entendés? Yo lo conocí mucho al mundo del vino, pero te explico por qué. Hace 15 años que Sí. se incorporó a mi familia y es uno de los grandes de la familia, Gerard Martínez, es el esposo de mi hija, tienen 3 hijos, chiquitos, por supuesto, y él es un especialista en vinos. ¿Y por qué es especialista en vino? Porque ama el vino argentino, tuvo 2 vinotecas importantes que las resumió a un restaurante que queda aquí en Núñez, se llama Oporto. Tenemos que ir a comer a Oporto. Y Pero vamos por a ir a hacer una nota. Por supuesto, vamos a tener que ir con Topsacalian, por favor, porque Bueno, no en- sabes cómo se pone. En sí. Oporto, en Lisboa, en Portugal, yo viajé de Lisboa a Oporto, que ahí le dicen Porto. Y está la Ribera del Duero, Sí. cerca. Y además en Porto están los grandes vinos que se llaman, que se llaman encabezados. O sea, entonces, porque no se les puede decir Oporto, pero son al estilo de Oporto. Entonces Sí. el encabezado es un vino que generalmente el vino tiene entre 13 y 15 el porcentaje de alcohol Grados, sí. y de grados. Y este tiene 19, porque se lo encabeza con mayor alcohol y es más dulce. Vos tomás un vino dulce de eso y decís, ay, qué dulce. No, se toma como en un cosito de licor, en una copita Seguro, de licor, seguro. porque te pega pum a la cabeza si lo tomas mucho, Y pero bueno, es riquísimo. dulce. Es un vino para postre. Exacto. Y para tomar después con un cafecito, esas noches después de tomarse un gran vino, te tomás un cafecito con un porto y es fantástico. Yo te quería comentar que Oporto tiene, en total son 3 pisos, pero hay 2 pisos con ventanales, tiene azulejos blancos del piso hasta la última parte de su pared, en sus pisos, y muchos ventanales. Pará, ¿cómo se llama tu yerno? Gerard Gerard, ¿qué? Martínez. Gerard, ¿qué haces que todavía no me invitaste a comer a tu Oporto? Muy Y no lo bien. mostraste en Además, pasión por son el vino. 5 estrellas. ¿Viste? Cinco estrellas, No lo mostraste en pasión por el vino todavía. Exacto. ¿Qué hacemos? Vamos a ir con Roberto, con tu suegro y acá con el Con armenio, Zacarián. con Zacarián, claro, tenemos que ir Claro, ahí. No claro. sé cuál es tu especialidad, pero lo vamos a mostrar, Es por supuesto, esa. en pasión por el vino. Es un restaurante maravilloso, porque está acá en la calle 3 de Febrero, en Núñez, que yo cuando... Sí, te va a salir caro, pero está hecho ¿para quién? Para la gente que no solo tienen la forma del buen comer, el maridaje, Sí, que se claro, llama, claro. sino que tienen los vinos más espectaculares del mundo. Tienen en todos los grandes ventanales, están cubiertos de vinos, de Sí. botellas de vino de todo tipo. Y entonces yo aprendí, porque me he sentado... Pará. Sí. Cuando decís que tienen, en serio, quiero ir a conocer esa. A ver, ¿tienen un Petrus, por ejemplo? tiene ¿Tienen todo. un Chateau Lafite ahí? Escúchame, te estoy diciendo que tiene todo, porque Upa. mi yerno tiene cava,
Sí. y tiene muchos amigos que se dedican a eso. Claro. A tomar buen vino, cultivar buen vino, la amistad sobre todo. Es lo que tiene el vino, el mundo Nunca, del vino. nunca vi en esas mesas, nunca vi nadie que esté alcoholizado ni nada por el estilo. No, porque el vino, No tiene el que ver vino, con el eso. que sabe tomar vino, digamos, si tomás de más y abrís otra botella, no sabés lo que estás tomando. O sea, que tenés que tener la boca y el paladar limpio, es decir, ir tomando, ir degustando, saber todo eso. Y, por ejemplo, cuando vienen algunos de las corcheras de allá de Portugal, yo digo, bueno, ¿qué van a abrir? A ver si traen un porto, porque a mí me Claro. encantan los encabezados, me encantan los encabezados. Qué bárbaro. No tiene que ver con el periodismo el encabezado, que vendría a ser el titular, ¿no? Claro, La claro. bajada. No. El encabezado se refiere a los vinos. Por eso De el estilo de Oporto. es Martín Fierro. Es el ganador del Martín Fierro. ¿De qué? De pasión por el vino. Qué grande. Qué Bueno, maravilla, Dios mío. Eh. ¿Quién es? Pinco. Era mi compañero de tenis, porque por ahí no nos tocaba un profesional. Lo miro a Top Sacalian. Y jugábamos de compañeros. y te hicimos en Radio Continental todo tenis por Continental, Sí, los señor. domingos a la noche. Sí, y nos señor. íbamos a tomar unos cafés fantásticos enfrente Al Tortoni. Al Tortoni. Claro. ¿Sabes que un día voy al Tortoni? Sí. Voy al Tortoni y veo un vino Tortoni. Entonces yo le digo al mozo, ¿viste? Porque estaba parando en un hotel cerca y me dice, no, uno de los mozos nuestros es sommelier. Entonces yo agarro con el teléfono y le hago una nota al mozo sommelier. Claro. Una nota que la pueden ver en Pasión por el Vino. Ponen Sin duda. Pasión por el Vino en YouTube y ponen Tortoni, aparece la nota. El 10 de febrero fue mi cumpleaños. Sí. Voy a desayunar y lo veo al tipo este. Bueno, vemos, nos sacamos una foto, el tipo me abraza, qué sé yo. Obviamente yo cuando vengo a... Una de las cosas que extraño de Mendoza es que no hay medialunas saladas, le dicen allá, medialuna de grasa. Me como un cortadito con 2 medialunas de grasa, saco una fotito, qué sé yo, voy a pagar y me dice, no, es tu cumpleaños, es invitación de la casa. Así que bueno, qué grandes cosas y en el Tortoni, viste que... Qué maravilla, qué maravilla. lindo, los grandes cafés de porteños. Es un lugar que no. Tomás el café acompañado por la historia. Totalmente. Maravilloso. Maravilloso. En el momento que estaba Continental y se entraba por la parte de atrás, Claro, bueno. había unas mesas de pool, ahí Sí. había 3 mesas de pool que por suerte las sacaron. La sacaron. La sacaron, No conozco eso, pero también en el subsuelo se cantaba. Y estaba Dolina hacía su programa. Claro. Y estaba nosotros Dolina. en Telam, a veces, como no teníamos ningún café cerca, nos íbamos al Tortoni a la noche. No, y un pero- par de noches apareció Dolina, nos saludaba, nos veía cara conocida del medio, qué sé yo. Sin duda, no sabía qué hacía. Pero En la como bodega, en la bodega del Tortoni. yo pasé muchos años allí en Radio Continental. Abajo estaba la guía de la industria de Sí. Alejandro Romay. Sí. Así que ahí nace la vuelta de Canal 9 en el 83. Y yo con competencia. Claro. Donde Antes que venga Víctor Hugo. Por supuesto, Claro. Víctor Hugo. Claro. Víctor Hugo estaba en Radio Mitre. Claro. Aunque Sí, a sí. Julio Moyano no le guste. Sí, no, claro. Porque fue la historia Porque de que sí, lo trajeron. Cambió de política. Sí. Lo habían traído y lo trajo Niembro y Araujo y Claro. lo querían convencer para que viniese y justo cuando fue el mundialito él despotricaba en Uruguay que yo y lo metieron en cana. Y entonces, quién? A Víctor Hugo. O sea, vos, No sabía. Yo sí, lo consideraba un profesional excepcional. sí. Lo sigo considerando como un hombre de la cultura argentina. Sí, sí. Pues es un especialista, ¿viste? Le encantaba el tenis. Le Y se encanta. pu- y se puso- Y jugaba al tenis. Sí, sí, por jugaba eso, por con eso. altura, No, ¿viste? por eso, Sacaba sí. de allá Sí. arriba, de la palmera. Exacto, no, pero iba todos los días con profes y todo eso y hablaban bastante de tenis con Víctor Hugo, bastante de tenis. Sin duda, sin duda. Pero agarramos una época hermosa del tenis, Claro, del después- resurgimiento. Después perdió la objetividad Víctor Hugo, se hizo Ultra K
que no, Yo no lo quería decir, ¿viste? No, pero un periodista Por favor. tiene que mantener, yo creo que puede tener... La camiseta de periodista. Vos sabés que yo casi Sí. vengo con mi chaleco de periodista. Sí, Pero te digo por qué. Porque estuve muchos años como productor general del noticiero de Canal 13. sí. Y yo actualmente veo el noticiero de Canal 13 y no puedo creer que se haga un periodismo tan absurdo, jugando a que son niños y que todos los periodistas, hay un periodista político, se llama Adrián Ventura, excepcional, Sí. es abogado, es serio, pero le piden que se sientan en los pupitres como si fueran niños. El resto del elenco de periodistas juegan, hasta hablan como si fueran niños. A las 7 de la mañana, paradojando un poco lo que es el aula de un colegio, nada tiene que ver con el periodismo, eso es teatro. Obvio. Y si quieren hacer teatro, hagan teatro, Yo pero no hagan pertenezco- esa pantomima y arruinen el periodismo. Yo pertenezco además a FOPEA, Bueno. al Foro de Periodismo Argentino. Bueno, pero y además cuando venían y laburé tantos años en Telam, donde de pronto bajaban con una línea, no, a mí que me van a bajar con una línea. Yo escribía lo que tenía que escribir y de pronto les decía, perdón, ya sí les marcaba así a los de la pecera, que decían, ustedes antes eran periodistas, les decía, ahora son funcionarios, son comisarios políticos. Y ese es el gran problema. Pero claro, yo cuando tenía una bala en el cargador, ¡pum! Me asusté. La martillaba periodísticamente, ¿no? Claro. Y les he metido... ¿Quién se iba a algunas cosas. perder una primicia? Bueno, yo tengo un problema, tengo un mal endémico. No me lo pudieron, no hubo vacuna que me lo pudiera arreglar. Soy un enfermito de las primicias. ¿Y con He quién tenido estás alguna hablando? cosa, es una cosa esa. Seguramente conociste a un periodista grande, Luis Klurt. Claro, Sí. claro. Obvio. Y Luis Klurt a mí me trataba, pues yo era el productor general, era gerente, pero yo era el productor general. Nunca me dijo nadie del grupo Clarín, tampoco de ProArtel, Sí. donde teníamos un súper para mí periodista, que era Carlos Montero, Sí. que fue el que inventó el noticiero de Canal 13, que fue ganador hasta muchos años, te diría hasta la llegada de Clarín. Sí. Y Luis Klur me decía, usted es muy amarillo, Monfort. Le digo, pero ¿sabe qué pasa? Que yo soy también un hombre, además del periodismo. Hay que decirle a la gente que amarillo es con lo que se dice a los periodistas que hacen sensacionalismo. Sí, todo eso viene de un diario inglés, la deontología del periodismo, que como el papel era malo, no era bueno, era muy amarillo el papel. Claro, Por eso claro. decían, este es del no sé cuánto sound y son amarillos, ¿viste? Por no decirle que era muy sensacionalista. Lo que pasa es que yo no pude perder el sensacionalismo porque también se miden los noticieros por rating. Claro, lógico. Y bueno, como los vinos. Volviendo a los vinos, porque me quedé con la vinoteca de mi yerno, maravillosa, y porque el vino argentino vale la pena. Yo lo he discutido en España con otros periodistas Obvio, lógico. que tienen la maravilla que yo aprendí, te diría, entre la gente de los grandes coleccionistas de vinos argentinos. Sí. Bueno, no sé si conociste vos, no sé si existe Félix en Avellaneda, Callao al fondo, o sea, cruzando el riachuelo, llegabas a Félix. No sé si todavía está, pero tenía todos los vinos del mundo, todas las paredes de ese restaurante. ¿Lo conociste? Se lo estoy preguntando a nuestro director. ¿Conociste Félix? Savoy nomás. No, pero hay que ver también cuando decís, cuando uno se va adentrando en el mundo del vino, por ejemplo, yo le tenía ganas de hacer una nota a Enrique Pescarmona, porque Enrique
bueno, ahora tiene ya problemas cognitivos. Mendoza. En Mendoza. Pero Enrique Pescarmona, las hijas manejan la bodega Lagarde y el tipo tuvo, digamos, le quedó muy golpeado cuando la empresa IMSA Sí, tuvieron que política de por medio, deshacerse, sí, ¿no? totalmente. Pero y él me decía en un momento, yo le decía a la hija, ay, quiero hablar con tu papá, que yo no de Lagarde, o sea, sino, entonces el tipo tenía un grupo de amigos y que se descorchaban unos vinos increíbles. Entonces, en un momento le digo, bueno, yo te quiero hacer una nota, todavía no estaba tan mal, no le pude hacer esa nota. Y a mí, quiero que me escorches un Petrus, ¿viste? Porque, digamos, un Petrus. A ver, ¿qué hay? Hay 10. Petrus, perdóname, Sí. que mi desconocido. ¿Petrus es un vino argentino? No, es un vino de Pomerol. Pomerol está en la zona de Bordeaux. Entonces, hay 10 vinos que se llaman 10 Grand Cru Clase A. Entonces, que son vinos que de pronto se producen en bodegas que tienen capaz que 20 hectáreas nada más. Entonces Sí, los vinos sí. arrancan de 3.000 euros la botella, de 1.800 euros la botella, qué sé yo. Entonces, yo le digo, por lo menos, ¿viste? Porque no me vas a hacer... O sea, de esos vinos he tomado, qué sé yo, el Chateau Cheval Blanc, que como tiene una bodega en Mendoza, que es Cheval de Sandes, cuando hacen una presentación de una nueva añada, traen algún Cheval Blanc. Entonces, y además estuve en Bordeaux, estuve en esa zona, en esa bodega, que lo llaman Chateau Cheval Blanc. Sí. Entonces, y bueno, pude tomar algunas cosas. Cuando me dicen, che, y cuando tomás esos vinos, está bien, uno ya empiezas a conocer, y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Hay esnovismo en decir, Sí. bueno, me tomo un vino de 3.000 euros? O sea, hay tipos Sí. que ganan mucha guita, que Sin tienen duda. mucha guita, hay esnovismo, pero también lo que sentís si conoces el tema es tomar oro líquido. Sin duda. Es oro Perdóname, líquido. quiero para finalizar, Sí. porque llegamos al final, ¿cuál es el futuro inmediato? Miami. Miami, Bucle. en Miami tenemos, ya estamos saliendo en Miami desde el día 9 de enero. Hice los 2 primeros meses, lo que yo pongo en Miami es lo que producimos acá. Entonces yo, por ejemplo, hoy venía para acá, a mí no se me caen los anillos, ¿no? Yo venía mira, tac, los tengo acá. Venía en el 59 para acá. Muy bien. Entonces, obviamente, y entonces me llama el productor de Miami y me dice, ay, me mandás, y mientras iba ahí le estaba mandando el programa que va a ir el viernes en Al Ritmo de Miami, a las 19 horas de Miami, 20 horas Argentina, prime time. Pero que es el mismo programa que salió el sábado en Canal 7 de Mendoza. Entonces, bueno, realmente vamos creciendo, nos vamos posicionando. El mundo del vino nos reconoce, porque yo una de las cosas que tengo en el tema del vino, por ejemplo, hay enólogos muy famosos como Alejandro Vigil, que le dicen el Messi de los vinos. Hay 10, 20 tipos que son muy grosos. Entonces yo no hago notas con todos esos todos los años. Claro. Empiezo a volver a hacer notas con ellos. Después, estamos en la 11ª temporada, después de 10 años. Porque, y le doy lugar también a los tipos jóvenes, a gente que no tiene marketing, pero que hace muy buenos vinos, y doy lugares a conocer. Entonces, siempre me faltan cosas por salir, por conocer, qué sé yo, o por ir a visitar. El otro día hice una nota en un lugar que es maravilloso, una bodeguita que se llama Clos de Chacras, que está cerca de Chacra de Coria, de la plaza principal. Sí. Bueno, siempre trato de mostrar cosas nuevas. Por eso los invitamos a ver a través de YouTube Pasión por el Vino TV. Muy bien, querido. Pasión por el Vino TV. Y en breve tenemos que ir a lo de Gerard, a lo de tu yerno. A Oporto, acá en Núñez, claro, por supuesto, un grande. Ojo, mirá, que cuando fui a Don Julio, la gerenta le dice al sommelier, ¿sabés quién es el señor, no? Sí, Oscar Pinco. Bueno, gracias por el vino. Descorchá en consecuencia. Muy bien. Así que, Gerard, no te hagas el boludo y descorchá en consecuencia.
Pinco. Le puedo, no se va a poner mal. No, yerno, ¿no? es un tipo excepcional. Fantástico. Excepcional. Vamos a ver Y qué lo dice descorcha. su suegro, No, con, bueno. con todo orgullo. Claro, claro. Así que muchas gracias, estás en tu casa. Espero que tengamos comunicación permanente con vos. Nos unen muchas cosas. Además del periodismo, del tenis en su momento, yo ahora estoy incursionando en algo nuevo que es la náutica, Sin así duda. que vos me vas a tener que... Pero fundamentalmente lo que yo hice, porque yo lo que tengo es la visión periodística. Entonces Total. en un momento que me dieron un premio en Mendoza, y el Senado de Mendoza también me reconoció con un proyecto de declaración por lo que hacemos, yo dije, estamos para acá para mejorar la comunicación del vino. Y bueno, Es así. esa es la idea y lo que nos gusta, que cuando la gente ve nuestro programa esté incentivada para tomar una bebida noble, una bebida bíblica, una bebida histórica. Y entonces, por eso nosotros cada vez que terminamos decimos salud. Salud. Con esta copa imaginaria. Salud para todos, ¿eh? Y felicidades, que las necesitamos. Y gracias por invitarme. Gracias, querido. Hasta el próximo programa.